independencia, nuestro valor más sagrado. Lo que nos hace republicanos, libres, soberanos. Nadie nos regaló la independencia. Costó muchos años, mucho valor y sacrificio. Y desde este lugar exacto de la costa venezolana, Puerto Cabello, fueron expulsadas hace 200 años las últimas fuerzas del imperio colonial. Ahí está un mástil de madera donde ondeó por última vez la bandera del Imperio Español. Y ondeó por última vez porque lo arriamos y la ganamos en buena lid en los campos de batalla, derramando nuestra sangre por la libertad y por la independencia de nuestra república. Hombres atravesando impenetrables pantanos, armados con cuchillos, lanzas y bayonetas, avanzando en el más completo silencio. Una de las operaciones más audaces de la independencia sudamericana, cuya misión era el asalto a una inexpugnable fortaleza que permitiría la toma de Puerto Cabello, último bastión imperial en nuestra tierra. Esto se puede calificar como una hazaña. Puerto Cabello era inexpugnable. Y solamente el tesón, la calidad de hombres que estaban allí, lograron doblegarlo. Estamos aquí en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, junto a la maqueta de la batalla de Carabobo, desde el Cerro de Buenavista hasta la huida de los españoles. A medida que el Ejército Libertador iba ganando terreno en el campo de Carabobo, los españoles, por miedos a ser envueltos por su fuerza, huyeron en sentido noreste. En esta parte de la maqueta se ve con exactitud la huida de los españoles hacia Puerto Cabello. Si algo tenemos que destacar es que en 1821 se coloca una herida mortal al ejército español. El haber perdido en Carabobo con la cantidad de hombres que tenían, con la calidad de los jefes que tenían los españoles, el ejército realista, en Carabobo indudablemente fue una derrota de orden moral. Carabobo, insisto, permite la destrucción del 70% del ejército realista, pero queda un 30% que se desplaza, lo más selecto del ejército se mueve hacia Puerto Cabello. Su única salida hacia el exterior, su único cordón umbilical con la metrópolis, era justamente el castillo de San Felipe y la fortaleza de Puerto Cabello. Esa era su retaguardia. De hecho, estaba previsto así en los planes. Si algo llegaba a fracasar en la batalla de Carabobo, el repliegue de esa unidad sería hacia Puerto Cabello, que es el único sitio que tiene para poder salir o recibir refuerzos. Este lugar les garantizaba la máxima seguridad y condiciones tanto por las características geográficas de esta bahía como por la ingeniería militar con la que fue dotada, haciéndola un perfecto sistema defensivo, diseñado, calculado y construido para resistir cualquier ofensiva armada en su época. Las propias características geográficas lo hacían una zona de aguas calmas y seguras. El Caribe es en apariencia un mar tranquilo, pero los huracanes son un constante peligro para la navegación. La configuración natural de una bahía rodeada de arrecifes con fuentes de agua dulce y a resguardo de los vientos y corrientes ofrecía refugio seguro para los navegantes. Efectivamente, ahí hay una especie de ensenada que tiene unas aguas sumamente tranquilas, al extremo de que una de las leyendas que circula sobre el nombre de Puerto Cabello es que era tan tranquilo que tú podías amarrar ahí un barco con un cabello y no se lo llevaban las olas, ni los vientos, ni nada. Puerto Cabello reúne las condiciones óptimas para ser una ciudad-puerto y entonces allí se establece, después de la invasión europea, un puerto
eran el punto de contacto con la metrópolis. De ahí llegaban los refuerzos militares, las órdenes, etc. Y allí se acarreaban las riquezas que se extraía del Nuevo Mundo para reenviarlas a la metrópolis. Entonces eso podía tener enemigos, sobre todo por un lado los piratas, corsarios, filibusteros, pero también las potencias competidoras. Es decir, hubo una sucesión de batallas y de hegemonías en el Nuevo Mundo por el control del Nuevo Mundo y de esos puertos estratégicos. A las características naturales de la bahía se le suman los dispositivos militares instalados para resguardarla. Custodiando la entrada a la bahía, un castillo reforzado para soportar bombardeos, dotado de 60 cañones y surtido de pólvora y municiones en abundancia. Una ciudadela amurallada con bastiones, puente levadizo y defensas exteriores, almacenes de pólvora fortificados, una trinchera fortificada cubriendo el pasto al oeste, 2 puestos de vigilancia artillados en la montaña, uno de los cuales era un fortín con amplia cobertura de fuego y vigilancia. Todo esto hacía de Puerto Cabello un lugar estratégico para la guerra, inexpugnable e impenetrable. El repliegue después de Carabobo que realiza el ejército español no es un repliegue defensivo, es un repliegue de reconcentración, esperando, solicitando además nuevos refuerzos, y Puerto Cabello se transforma en una estrategia de reconquista importante. Cuando la torre llega al castillo de Puerto Cabello, el 25 de julio, tiene todavía cifradas sus esperanzas en que el coronel Pereira, que estaba en Caracas, pudiera dar combate allá y pudiera salvarnos la situación del desastre en la batalla de Carabobo. Días posteriores se da cuenta que Pereira llega también aquí a Puerto Cabello con una capitulación que le ofrece Bolívar y se rinden las tropas que estaban en Caracas, que era una esperanza. Les quedaba el enclave del castillo de San Antonio en Cumaná. Cumaná se ve sometida a un asedio por tierra por el general Bermúdez y por mar por el capitán de navío Agustín Armario. Eso se va a resolver de una manera relativamente rápida y para mediados de octubre ya Cumaná es liberada. Estaban sitiados en Puerto Cabello, habían perdido sus tropas en Caracas y les quedaban solamente las fortalezas que están en la vela de Coro, les quedaba la posibilidad de ir a Maracaibo. Y esos son los planes que comienzan a hacer de inmediato para tratar de remediar la situación. Acuérdate que Puerto Cabello fue una plaza muy relevante, tanto para los realistas como para los republicanos. Se necesitaba tomar esa plaza a toda costa porque mientras los realistas tuvieran un punto de desembarco en Venezuela, la independencia no estaba totalmente finalizada. Sí, bueno, los españoles de aquella época, ese ejército era un ejército aguerrido, no hay duda, y eran bien tenaces. Y esos jefes españoles no se iban a rendir tan fácilmente. Y tenían, por supuesto, la provincia de Coro, que les era leal a ellos, la provincia del Zulia les era leal a ellos también, y esas ciudades, Maracaibo y Coro, constituían una esperanza para poder levantar tropas allí y hacer una contraofensiva. Comienza un plan que lo esboza Miguel de la Torre inicialmente por insistencia de Francisco Tomás Morales de reconquista. ¿En qué consiste? En hacer un conjunto de operaciones con las fuerzas que estaban en Puerto Cabello superiores a los 3.000 hombres. Entonces, desde que la torre llega a Puerto Cabello, comienzan esos planes inmediatamente y empiezan los primeros movimientos para ver cómo salían de la fortaleza, porque lo que venía inmediatamente, según la regla militar, era ponerlos en un sitio de fortaleza, rendirlos por hambre, por supuesto, sin agua, y eso para ellos iba a ser muy costoso. El mariscal La Torre ingresa a Puerto Cabello con el batallón Valencé y todos conocemos esa historia, y se consigue aquí al segundo batallón de Navarra, más los emigrados que venían de haber perdido. A la semana tenía ya 4.000 tropas, 4.000 soldados, casi la misma cantidad que en Carabobo. Bolívar, inmediatamente después de Carabobo, se va vía Colombia hacia la campaña del sur y deja acá a Páez con la misión esencial de reducir a Puerto Cabello. Páez tenía una experiencia, Páez había sitiado previamente San Fernando en marzo de 1818. Y en cuanto al general Bermúdez, también tenía una experiencia ya porque había sitiado Cumaná. O sea que no eran unos comandantes que no sabían que era un sitio, ya tenían una experiencia previa.
Ese primer asedio posterior a Carabobo comenzó en abril del año 1822. Páez dirige un cerco militar, intenta restringir la capacidad de movilización del ejército realista. A mitad del mes de abril de 1822, el general Páez comienza los bombardeos, las acciones bélicas, aún estando bajo el fuego enemigo que recibía desde el Fortín Solano, desde el castillo de San Felipe y desde varios baluartes, logra con sacrificio, con esfuerzo, con inteligencia, con táctica y con mucha valentía tomar las inmediaciones de la ciudadela. Y ese asedio pudo haber tenido algún éxito, que no se logró porque intervienen dos factores importantes. Uno son los azares propios de la guerra, del destino. Las tropas patriotas son víctimas de una peste, se conoce como la peste del vómito negro, que afecta la salud de las tropas. Según las cartas, los documentos del propio Páez, es porque no tiene recursos, no tiene pólvora, balas, no tiene víveres. Él dice literalmente que su tropa se está alimentando de burros y de cangrejos. Y lo segundo es que también, refiere Páez, en los documentos no tiene un apoyo real de la Armada, no hay un bloqueo real de la Armada Republicana. Entonces él dice, no puedo hacer absolutamente nada, no puedo bloquear en tierra si los realistas tienen una flota que les permite salir y entrar de Puerto Cabello y les permite además traer recursos. Que les permitió resistir con mayor prolongación. Bueno, Páez se ve entonces en la necesidad de levantar el sitio. Las tropas realistas son ahora comandadas por el general Francisco Tomás Morales, un personaje que venía de la práctica de guerra-muerte, entonces entiende que la guerra hay que imprimirle unos nuevos bríos. Lo cierto de todo esto es que los realistas han tomado otra vez fuerza y se han posicionado por todo el norte de lo que hoy es el estado Coro, que era la provincia de Coro. En septiembre de 1822, el general Francisco Tomás Morales sale de Puerto Cabello también en barco y desembarca en el Golfo de Venezuela, en una zona llamada Dabajuro. Vencerá al comandante republicano Lino de Clemente en el combate de Salina Rica. Por San Juan de los Cayos, por La Vela, por Coro, y han tomado todo esto a llegar a Maracaibo y han tomado también el puerto de Maracaibo nuevamente. Entonces tiene Maracaibo, Coro y Puerto Cabello, y desde ahí podía desplazarse hacia Colombia, podía desplazarse hacia el sur de Venezuela, podía desplazarse hacia el oriente y comprometía entonces la campaña del sur de Bolívar. Y por eso era tan importante tomar Maracaibo y tomar Puerto Cabello. El segundo sitio sobre Puerto Cabello lo inició el general Páez en el año de 1823, específicamente en el mes de febrero. Se caracterizó por el estrechamiento del bloqueo, haciendo retroceder a los realistas de nuevo hasta la ciudadela. En este periodo se recaptura nuevamente el Fortín Solano, el Vigía y el Trincherón. Debido a la misma opresión de los españoles y a las penurias y carencias que vivían dentro de Puerto Cabello, por la dinámica de la guerra y del bloqueo del sitio, eso hizo que muchas personas estuviesen dispuestas a colaborar en mayor o menor medida con los patriotas y que a José Antonio Páez, al otro lado de las murallas, no le faltara información sobre lo que acontecía dentro de la ciudad. Mucha población dentro de Puerto Cabello hizo las veces de quinta columna o de informantes para los patriotas. Hombres y mujeres que sus nombres están olvidados en la historia, que desde distintas áreas, bien sea en el frente de batalla, bien sea en la logística, bien sea en la información, vemos al pueblo en acción. No es tanto ver el hito como un gran momento de Páez de la batalla, sino como un hito de logro colectivo. Lo que Páez llaman en sus documentos el partido secreto. ¿Qué es el partido secreto? Aquellos vecinos de Puerto Cabello que estaban en comunicación con Páez, que es que ya querían rendir la plaza. Pero el 1 de mayo se produjo el combate naval de Isla Larga y la escuadra republicana fue derrotada por la escuadra realista. Perdimos 40 hombres, 300
de ellos fueron prisioneros, entre ellos el comandante de la escuadra Patriota, el capitán de fragata Juan Daniel Daniels. Y derrota a Daniel porque hubo un enfrentamiento a mar abierto. Y nosotros, cuando te decía que no teníamos protoarmada, es que nuestra armada no tenía grandes buques. Eran pequeñas goletas, eran bergantines, eran flecheras, eran buques con menores capacidades. A partir de la batalla del lago Maracaibo, esa gran hazaña por parte de la escuadra Patriota, un 24 de julio de 1823, permitió la superioridad de nuestros buques de guerra en las aguas nacionales y jurisdiccionales de Venezuela. Se fortalece al capturar gran parte de los buques y de la artillería enemiga y se logra que los realistas prácticamente desaparezcan de nuestras aguas. Se reinicia inmediatamente en agosto de 1823, que Páez inicia el último gran bloqueo de Puerto Cabello. Ya no es solo un bloqueo de tierra, sino que es un bloqueo marítimo. Lo cual va a afectar directamente a Puerto Cabello porque sin los auxilios llegados desde Cuba y Puerto Rico, era cuestión de tiempo de que se agotaran los suministros, se agotaran los refuerzos. Pero además la consecuencia de la batalla del lago es una supremacía marítima que permite entonces cerrar el círculo sobre el cuello para asfixiar a Puerto Cabello. Y el bloqueo es una operación que puede parecer menor, pero lentamente consume las reservas de alimentos, de munición del enemigo y sobre todo su moral. Un enemigo que sabe que no va a ser auxiliado, o combate mal o se rinde. El armisticio fue una especie de escuela para el trato humanitario, o sea, es que tal cosa es posible en la guerra, sentó precedentes mundiales los términos de la capitulación. Entonces, bueno, se trataba de que eso se extendiera a Puerto Cabello. Páez propuso eso varias veces y entonces el gobernador de la fortaleza decía que no, él repetía que aquí íbamos a morir todos. No hubo forma. Páez tuvo que recurrir, bueno, a la acción violenta, que tomar la fortaleza por el sitio menos esperado. ¿Por qué Páez se ve precisado, urgido a tomar la plaza? Porque le llegan noticias de que se está preparando desde Cuba una nueva expedición con Ángel Laborde y Morales, que Morales y Laborde están preparando una expedición para desembarcar en Puerto Cabello y reiniciar la guerra. El marino de mayor importancia de la Armada Española para ese momento, que es Ángel Laborde, viene hacia la Capitanía General de Venezuela. Páez venía evaluando cómo podía tomar esta fortaleza. No le encontraba la forma de hacerlo. Estaba muy bien construida y estaban previstos todos los puntos por donde podía el enemigo atacar. Había un solo punto nada más, que era los manglares. Uno de los que estaba colaborando con Páez era un español llamado Jacinto Istueta, y este español, Jacinto Istueta, manda a su esclavo, a su práctico, Julián. Es este práctico, Julián, quien le enseñará el camino a Páez. Quiso la historia, el destino de que fuese un representante de la clase social más explotada del régimen colonial, quien diera ese alfilerazo final al régimen español en Venezuela, aunque también es cierto que supuestamente el propietario de Julián simpatizaba con la causa patriota. Entonces no fue para nada casual que él se encontrara con los patriotas en el manglar y los condujera hasta la victoria. Así es como concibe él. 2 días antes del asalto hace un reconocimiento con unos capitanes en la noche, los manda a hacer reconocimiento con Istueta. Le dicen que es positivo el camino, que llegaron inclusive cerca del lugar de donde va a ser la infiltración. Y entonces el 8 de noviembre, aprovechando que hay luna nueva, total oscuridad, Páez decide que es el momento, el día 7 de noviembre, para iniciar el asalto. Esto lleva a que finalmente Páez, que decía tomar el puerto a todo riesgo, y planifica en una noche meterse por los pantanales
por los grandes fangos que van costeando la ciudad para ir a tomar el puerto. Primero tomar la ciudadela, no era el Puerto Cabello que tenemos hoy, era una ciudad relativamente pequeña. Y entonces describe Páez cómo hace para tomar aquello en menos de amenazas de agua, de suelo, de que fueran descubiertos. Atraviesan el manglar completamente desnudos, según menciona Páez en su autobiografía, porque la ropa haría la marcha un poco más lenta. La ropa también haría ruido, ¿no? Los podría delatar. A esta gente que iba en algunas ocasiones pintadas con carbón para que su piel fuera ayudada por la oscuridad de la noche. Y además el armamento, que fundamentalmente fueron lanzas, machetes, cuchillos, este tipo de arma blanca así. Y ese día entonces, a las 10 de la noche, organizando una columna de 500 hombres, comandada por los hombres más expertos que tiene, Manuel Cala, Farfán, Abreu de Lima, y Andrés Elorza, bueno, procede entonces a organizar su columna de marcha y a las 10 de la noche salen estos hombres. Ellos pasaron el manglar a tiro de pistola de las defensas. Las defensas eran la batería Princesa y la batería Constitución. Y además pasaron sobre la corbeta Bailén. Van a hacer una travesía por los manglares que les va a tomar aproximadamente unas 4 horas para poder llegar a las 2:30 de la madrugada al sector este de la Ciudadela y por allí penetrar de forma violenta como lo había previsto. La hazaña que encarna pues esta operación pudiese ser una operación de infiltración, una operación de fuerzas especiales, lo que conocemos como eso, fue precisamente a través del trincherón, a través de los manglares, para caerle por un costado, el costado este, a la Ciudadela, controlarla, la Ciudadela, controlar también el pueblo del exterior. Esa acción violenta, bueno, llevaba, como te dije, 4 elementos. Fijar por qué, porque había unas fuerzas en el exterior de la fortaleza, de la Ciudadela, que estaban custodiando la entrada principal. Había que evitar que esa gente reforzara internamente a los puestos de guardia, a los fortines. Para eso Páez previó para fijar, bueno, un fuego de artillería como un fuego de ablandamiento, que inició a las 7 de la mañana del día 7 y finalizó a las 8 de la noche. O sea, todo ese día fue fuego, artillería constante sobre la Ciudadela y el castillo. O sea, se produce el ataque por el manglar al pueblo interior, se produce un ataque a los muros exteriores, a la casa fuerte, y se produce además un ataque con unas embarcaciones por la zona occidental donde hay una cortina o donde hay una muralla, precisamente para confundir a los realistas. la posición! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Viva el rey! Tener a esa gente primero preocupada por la situación de la artillería, fuego constante, cansados, etc. Luego engaña enviando a una flechera con el almirante Renato Bellucci para que por ese sector oeste piensen que va a haber un desembarco. Fue un ataque bien coordinado. El ejército principal de Páez bombardea y finge un asalto sobre las baterías del Príncipe y la Princesa, mientras que la fuerza real se está infiltrando por el manglar. Está en fuego constante con la artillería que lo está atacando, con las flecheras de Bellucci que lo están atacando por el flanco oeste, sin darse cuenta que el ataque verdadero, toda una obra de arte, va a llegar justamente por donde ellos menos se lo imaginan, que es por su flanco este. Y por ejemplo, ellos logran penetrar. La primera compañía va a tomar
lo que son las baterías del Príncipe y Princesa, que son las más cercas a la puerta principal. La segunda compañía se va a ir a los muelles directamente, la tercera compañía a la batería del Corito, la cuarta compañía a la batería de Constitución. Y el mayor Manuel Cala, que era como el más antiguo, el más caracterizado, toma la reserva a su mando y se establece en la Princesa para evitar que haya refuerzos de la línea exterior hacia la parte interna. El ataque lo que duró fueron media hora, ya a las 3:30 de la mañana ya la plaza estaba tomada, Sebastián de la Calzada termina rindiéndose, el que se rinde en el asalto es Sebastián de la Calzada, que era la máxima autoridad de la plaza. Cuando se toma Puerto Cabello se consiguen de botín 60 cañones y 3.000 quintales de pólvora. O sea, eso era para resistir. Hubo cerca de 4 centenares de bajas de los realistas y un número comparativamente bastante bajo de los patriotas. Esa noche muchos oficiales y soldados desesperados ante la acción violenta de las tropas de Páez se lanzan al agua y se vienen acá al castillo de Libertador, el castillo de San Felipe en la época. El coronel Carrera es el comandante del castillo, se viene hasta acá, no se rinde el coronel Carrera y de hecho abre fuego sobre la ciudadela ese mismo día 8 y bueno, Páez dijo, pero ¿cómo es esto? Después que Páez le había ofrecido a Calzada su espada y habían llegado a un acuerdo honorífico, ¿cómo es que lo estaban atacando del castillo de San Felipe? Entonces bueno, logran hacer un parlamento con Carrera que exige que se presente en esta plaza el general Calzada junto con el general Páez y que el general Páez se venga solo. Y Páez dice en sus memorias que bueno, que él confiaba en la hidalguía de los españoles y el honor, se viene solo hasta acá, hasta el castillo de San Felipe, donde se logra la rendición del mismo y 2 días después se está firmando la capitulación ya de las últimas fuerzas españolas en Costa Firme, en este mismo lugar, el 10 de noviembre del año 1823. A los españoles se les permite retirarse con prácticamente todos sus estandartes y se les va a suministrar el transporte, los víveres y la escolta para llevarlos hasta la isla de Cuba, que era el último reducto español en América, donde ya van a quedar libres. Entonces la capitulación obedeció a eso, obedeció a que se fueran de aquí, bueno, como ellos lo habían pedido, perfecto, nos rendimos, pero queremos que después de 300 años de dominio, nos permitan por lo menos unos 5 minutos de gloria, que fue lo que se les dio con la capitulación. Pero al final, bueno, estaban derrotados y bajando el pabellón del León de Castilla, se estaba izando el tricolor nacional. La lucha por la independencia fue a punta de sacrificio, fue a punta de corazón, fue a punta de conciencia. Quienes no se explican hoy en Europa o en Estados Unidos cómo es que nosotros, después de tantas presiones, no hemos cedido, es porque no conocen la historia y no saben que nosotros hemos comido culebra y piedra molida. Eso hay que decírselo a los pueblos del mundo. Por su celda pasaron grandes patriotas como el generalísimo Francisco de Miranda, el general Bartolomé Salón, Pedro Pérez Delgado Maizanta. Allí fue ahorcado el doctor Vicente Salia, autor de la letra de nuestro himno nacional. El castillo nos recuerda el tormento de los patriotas, que allí sufrieron torturas y muertes, pero también nos recuerda la inmensa dignidad de quienes en sus calabozos supieron resistir con firmeza la opresión del Imperio Español, con la conciencia fortalecida de lograr la independencia y la libertad de nuestra patria.
2 años después, escuchen bien, 2 años después de la gran batalla de Carabobo. Eso significó una cantidad importante de intentos por tomar la fortaleza. Pero la perseverancia y la constancia jugaron un papel determinante. Además de eso, la unidad. Aun cuando Bolívar, que era el jefe supremo, estaba lejos, se mantuvo la unidad. La unidad permitió llegar a los objetivos que estaban planteados. Expulsar completamente a las fuerzas realistas del territorio de Colombia la Grande, la Gran Colombia. ¿Qué otras enseñanzas? Fue el pueblo desde aquí, hastiado de la guerra, que filtraba la información a los patriotas de entonces, pues, el pueblo. O sea, por eso es que nosotros hemos asumido nuestra doctrina de la guerra de todo el pueblo contra cualquier agresión imperialista. Así que bueno, son muchas las enseñanzas que nos ha dejado este episodio, que nos sigue dejando. Yo los invito a pensar y a reflexionar de nuestra historia. No es cualquier cosa. Yo los invito, yo sé que ustedes tienen el fuego sagrado ahí anidado en sus corazones, en sus manos y también en sus armas, mirando siempre al futuro, mirando siempre a la prosperidad, mirando siempre a la paz. Pero para tener paz tenemos que prepararnos para ella, para preservarla, para conservarla siempre. Bueno, leales siempre. Bueno, seremos, pues vamos. Nosotros venimos de lejos, nosotros somos los hijos y las hijas de todas esas luchas que aquí se sembraron durante 500 años. Porque nadie nos regaló la independencia ni la soberanía de Venezuela. La conquistamos a pulso, a pulmón, poniendo nuestros cuerpos, poniendo nuestros muertos y ganando la guerra. Liberamos toda la América con el ejército libertador. Nuestro ejército de pueblo, el ejército de Bolívar,